Estamos muy agradecidos con el Señor y con los hermanos por invitarnos a este tiempo. Y como decía, hermano, mi nombre es Joel González, soy pastor en la Iglesia Bautista Nueva Vida, ahí en Juárez, Nuevo León. Hace un año y medio que soy el pastor de la iglesia. Antes ha habido otros hermanos, buenos hermanos, sirviendo y pastoreando allí. Ahora el Señor los está castigando, ¿verdad? Y me puso con ellos, pero ha sido un privilegio muy grande estar con los hermanos en la iglesia, aprendiendo, conociéndolos un poquito más. Y cuando recién era el pastor de la iglesia, escuchamos de esta perspectiva sobre hacer discípulos. Y fue para mí un choque grande porque había crecido en una iglesia muy tradicional aquí en México, con una manera de hacer las cosas, de servir, de ministerio. Mi formación incluso era muy común, no había escuchado mucho de esto, de esta manera. Y cuando por fin entré a la iglesia como el pastor de la iglesia, es un caso muy especial y quiero compartírselos un poquito breve antes de contar lo demás para que me entiendan. La iglesia nuestra es, ¿cómo puedo decirlo sin parecer con presunción? Pero es la mejor iglesia que puedo conocer. Los hermanos son bien amorosos, bien serviciales, muy sencillos. Es una gran iglesia. Y cuando escuchamos de esta enseñanza, me tocó ya empezar a tomar un poco más decisiones y cómo guiar a los hermanos. Y quisiera compartirles, decía unos hermanos hace ratito, el testimonio, y a lo mejor quisiera compartirles primero lo que no debería quizás hacer, porque ya lo hicimos y no funcionó como pensábamos, ¿verdad? Y algo que nosotros comenzamos a hacer es que quisimos involucrar a todos los hermanos como de un solo bloque, un solo golpe, y vamos, porque los conocemos, son buenos hermanos, muy maduros, muy serviciales. Pero encontramos un gran problema, que como hemos visto hasta ahora, esta perspectiva de hacer discípulos, más que un programa en sí, es una cultura, es un hábito, es una intención mucho más allá de dar una clase, como es el hermano ahora. Todo lo que ellos acaba de decir el hermano Jonathan, el hermano Russell, es sí, porque ya lo vivimos. Porque tenemos en la iglesia buenos hermanos que pueden dar clase de Biblia, que con un manual, sin un manual, se van a sentar y te van a dar una buena clase sobre la Biblia. Pero no es lo mismo, como ya decían ellos, dar una clase que empezar a compartir. Y chocamos un poquito con eso, porque invitamos a varios hermanos y animamos para hacer grupos en familias, y ustedes se van a juntar entre ustedes, hasta los que viven cerquita, pues más fácil. Intentamos hacerlo así y nos encontramos con que no se pudo. Bueno, sí lo hicimos, pero no funcionó de la manera que esperábamos, que deseamos. Y la verdad, hermano, es que a veces no todos entienden tan pronto esta enseñanza, esta nueva perspectiva. Y lo difícil es, en parte, el hecho de que estamos muy acostumbrados a una clase, ¿verdad? Yo me reunía con una familia de la iglesia, buenos hermanos, pero entonces nos sentábamos la primera semana y ellos se sentaron y usábamos un cuadernillo para guiar un poco de estudio, pero animarnos. Y ellos se sentaban esperando que yo hablara durante 45 minutos más o menos. Y tuve que decirles, no hermano, pero a ver, ¿tú qué pensaste? ¿Tú qué leíste? ¿Tú qué me dices de este versículo? Leímos Efesios. ¿Qué dice Efesios para ti? ¿Cómo entendiste Efesios? Y al principio de las primeras semanas era, sí leí, hermano, pero no sé. Y nos costó un poquito. Con el tiempo fue mejorando y ellos empezaban a participar más, a involucrarse más, a comentar sobre lo que habían entendido de la Biblia, lo que habían entendido de las notas que teníamos para guiar el estudio. Y ese fue un caso. Y voy a hablarles de 3 casos que quisiera contarles. Una familia que al principio como que no entendía, no sabía muy bien qué hacer y luego fue mejorando.
El segundo caso es con otro hermano que me junto por lo menos seguro una vez a la semana con la intención de cuidar nuestras vidas. Con él es un poco distinto porque es un hermano ya maduro en cuanto a la fe. De hecho es más joven que yo, pero es maduro en la fe. Aparte funciona bastante bien porque es un familiar mío. Y no es mi hermano, es otro hermano. Se llama Álvaro. Y es un buen hermano. Ha aprendido mucho, está sirviendo en la iglesia, colaborando. Y nos juntamos con esa intención una vez a la semana, por lo menos. A veces no podemos, pero una vez a la semana. Y en el caso con él es un poco distinto porque él escuchó de esto, aprendió, entendió más fácil. Y nos juntamos y empezamos a preguntar, ¿cómo va tu vida? ¿Qué estás haciendo? Me ayuda mucho, y hace hablar con un hermano al respecto, de tener hermanos piadosos que no solamente están dispuestos a abrirse hacia ti, sino que también te dan la confianza de poder abrirte con ellos y de sincerar tu vida, tu situación, y animarte y consolarte por ello. Y lo digo porque como pastor de la iglesia, por ejemplo, difícilmente alguien te va a cuestionar si leíste o no leíste la Biblia en la semana, ¿verdad? ¿Quién va con el hermano Elfego a preguntarle si ayer leyó la Biblia con el día que tuvo tan ajetreado? Es el pastor, hermano, ¿cómo vas a preguntarle? ¿Qué tal que dice que no? Pues no se ve muy bien, ¿verdad? No nos sentiríamos tan cómodos. Pero tener una relación de cercanía, de amistad y de un compromiso de no preguntar para juzgarnos, sino de interesarnos en el bienestar de otro, creo que esa realmente es la intención con la cual hacemos. Y este hermano Álvaro, tenemos ese propósito. No es para juzgarnos, es para animarnos. Y si no leíste, ¿por qué no leíste? O si hiciste esto, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué reaccionaste así con tal hermano, con tal hermana? O con tu esposa, en nuestro caso. Entonces, ayuda mucho el hecho de poder fomentar o de crear estas relaciones sinceras, madurándose, fortaleciéndose en la fe. Y es un poco más fácil, ha sido un poquito más fácil con él. Y tengo un tercer caso que quisiera contarles. Y como dije, después regresaré otra vez a cada uno. Hay en la iglesia otra hermana, un trasfondo muy distinto. Hablé primero de una familia entera, luego un hermano. Pero esta es una hermana que nadie más de su familia viene a la iglesia excepto ella. Y todo su trasfondo personal, familiar, es muy difícil, muy adverso. Sus hijos pues ya son más jóvenes y rebeldes, y ninguno ha querido ya ahora con más posibilidad de decidir estar en la iglesia. Su esposo tampoco, no es creyente ni mucho menos. Y ella intenta animarse, acercarse, crecer, madurar, pero también con muchos problemas. Y comúnmente en la iglesia, cuando compartí algún testimonio, yo pido que oren por mi vida, por mi trabajo, porque muchos problemas. Y muy comúnmente escuchábamos la historia de: me peleé con el gerente del trabajo, me peleé con un compañero del trabajo porque me dijo no sé qué, y entonces yo le contesté no sé qué, y se causa una gran lucha ahí en el empleo. Y después de escuchar esas enseñanzas, ya hablé con la hermana y dije: hermana, ¿y por qué no, si quiere, podemos intentar estudiar la Biblia con su familia? Y dijo: bueno, está bien. Dijo: yo quiero invitar a mi esposo, porque él en parte no va a la iglesia porque trabaja los domingos. Y dije: ok, está bien, pues invítelo, y si él quiere, pues con todo gusto lo hacemos los tres. Y su esposo accedió. Cada 15 días podía verlo, entre semana. Y después, la semana que el esposo no podía, la hermana dijo: hermana, pues podría venir cada 15 días con él y conmigo, y después cada 15 días solo yo, para estudiar, porque él no puede. Está bien. Y empezamos a juntarnos, y especialmente en la reunión donde era sin el esposo, nos ayudó mucho en el hecho de no solamente estar
llevando un estudio, que como dije, esa es la parte fácil, ¿verdad? Pero ahora lo que compartían los hermanos, su hermano Josué, el hecho de escuchar también a otros, o escuchar a la otra persona lo que tiene que decir. Hubo un día en el que empezamos nuestro estudio y leímos los primeros versículos y empezamos a hablar del pasaje. Y de repente la hermana dijo: hermano, ¿puedo preguntarle algo? Y dije: sí, está bien. Y es una pregunta, la verdad ni recuerdo cuál. Y no tenía nada que ver con lo que estábamos diciendo, lo cual me extrañó todavía más, pero le contesté y me dijo: lo que pasa es que... Y me empezó a contar algo acerca de su vida. Y por momentos es como que me fue llevando a una historia que yo decía: esto no tiene nada que ver con lo que estábamos leyendo. Estábamos leyendo sobre la importancia de leer la Biblia y su historia va por otro lado. Y le escuché, y luego empezó a hablar sobre cómo es que se casó y cómo había sido su vida antes. Y dije: no sé si la hermana está intentando evadir el hecho de que leamos la Biblia. O la semana anterior habíamos estudiado la Biblia y memorizamos un versículo que decía: no seas sabio en tu propia opinión. Y después de contarme muchas cosas de su vida, la mayoría eran situaciones difíciles y problemas, me dijo: ¿usted qué piensa? Y yo la estaba viendo y ella, hermana, estaba pues un poco conmovida y todo por contar su historia. Y digo que me venía a mí a la mente era el versículo que memorizamos la semana pasada. Y le dije: hermana, ¿usted se da cuenta de por qué pasaron la mayoría de los problemas que usted me cuenta ahora? ¿Qué es lo común, lo constante que usted me dijo? Porque ella usaba una frase comúnmente y era: porque yo quería hacerlo. Porque yo quería. Y le dije: porque puede ver por qué pasaron todas esas cosas, esos problemas, esas situaciones tan tristes. Y se me quedó viendo y me dijo: pues porque yo quería. ¿Qué? Y ¿usted entiende qué es lo que está mal en toda esta situación? Y me dijo: sí. Y me dijo: hermano, porque se me quedó viendo por un momento, hermano, y esto no se me olvida de la mente, de la memoria. Se me quedó viendo y sus ojos se cristalizaron con lágrimas. Y me decía: hermano, es que esto es lo que aprendimos la semana pasada, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y yo he sido o me he centrado en mi propia opinión durante tantos años en mi vida que veo las consecuencias de. Y después de eso oramos y me fui porque ya pasó como 1 hora y media. Pero pude ver en una hermana que llevaba en la iglesia congregándose por años. Y a veces yo la veía como que escuchamos un gran sermón, hubo un buen tiempo para alabar al Señor, pero la hermana con sus problemas siempre luchando. Y de repente parece que un día, porque memorizamos un versículo juntos un día, una semana, el Señor empezó a hablar a su vida. Entonces seguimos reuniendo y semanas más adelante seguimos hablando sobre esto y memorizando la Biblia, estudiando de algunos temas sobre la familia y sobre estudiar la Biblia. Y un día me contó, una de esas reuniones, me dijo: hermano, quiero contarle algo. Ok. Y me dijo: el otro día iba a tener un problema en mi trabajo. Dije: estas historias ya las conozco, ya sé cómo van. Y ok. Y me dijo: es que pues, pasó una situación allí, hubo como un malentendido. Y entonces el gerente le mandó a llamar a ella. Y quería, pues, como escuchar lo que iba a decir, pero iba a regañarla. Lo que ella nos había contado por muchas veces, testimonios y todo esto, era que generalmente ella respondía
con palabras fuertes. Entonces se molestaba porque la acusaban injustamente y entonces respondía de una manera fuerte y solamente causaba pues un problema más grande. Y poco antes de eso, íbamos estudiando sobre el carácter en la vida, hablando de la familia, pues, y aprendíamos otro pasaje sobre la blanda respuesta quita la ira. Y ese versículo lo aprendíamos para su familia, o intentando aplicarlo en su familia. Y me dijo, hermano, me mandaron a traer. El gerente habló conmigo y me dijo lo que había pasado en el trabajo. Y total que todo el mundo apuntaba que la culpa era de esta hermana. Y cuando él me dijo, ¿tú qué dices? Y me dijo ella, mi respuesta en otro momento hubiera sido, eso no es cierto, son mentiras, porque, y poner sus argumentos, ¿verdad? Exponerlos. Dijo, en ese momento, hermano, yo recordé nuestro versículo de que la blanda respuesta quita la ira. Y lo que contesté a mi gerente fue, ¿sabe qué? A lo mejor sí me equivoqué. No con intención, pero a lo mejor sí hice eso. Y lo siento, me disculpo, no quería hacerlo. Y su gerente ya estaba como muy acostumbrado a... Aquí va a haber un gritos, ¿verdad? Y cosas así, manos volando. Y dijo, no sabía qué decirme. Y me dijo, ok, pues muchas gracias, eso era todo. Solo queríamos saber lo que tú pensabas y arreglarlo si había un problema. Y me dijo, hermano, y salí de ahí y vi a mis compañeros de trabajo con los que podría haber un problema. Y no pasó nada. Y fuimos mejor. Y hermanos, eso se los cuento porque, como dije al inicio, intentamos hacerlo con todas las familias de la iglesia, intentar involucrar a cuantos más queríamos y nos gusta hacerlo, queríamos hacerlo así, pero no funcionó como queríamos y seguimos buscando maneras de involucrar a muchos más hermanos cuantos podemos. Pero lo que dice el hermano Jonathan es verdad. Quizás no podemos llegar a tantas personas a la vez, que es muy difícil, pero si podemos enfocarnos en estar ayudando a uno, quizás dos hermanos, eso es más factible, más alcanzable. Y la segunda cosa que es verdad, es que si bien no es tan sencillo porque requiere de que los otros hermanos entiendan qué es lo que deseamos hacer, no deberíamos desanimarnos cuando no funciona como esperábamos. Porque ahorita escuchamos una capacitación sobre que tú vas a formar una relación con otro hermano y ambos, con el deseo de madurar y de crecer en Cristo, van a ayudarse a guiar la vida cristiana. Y vas a buscar a otro, y este otro va a buscar a otros, y este otro va a buscar a otros. Y cuando lo escuchamos así, pues suena de que, claro, fácil y bien sencillo, y vamos a madurar y a crecer todos juntos. Y la verdad es que a veces cuesta un poquito más de trabajo. Cuesta un poquito más de trabajo que nosotros mismos nos comprometamos a mantener este ritmo o este deseo de crecer y de esforzarnos por no solamente crecer yo solo, sino por ayudar a crecer a otros. Y quizás una de las luchas más comunes que en el cristianismo vemos hoy es que existe la idea de que la vida cristiana es, si estamos bien Dios y yo, pues ya se hizo, ¿verdad? Lo arreglamos todo. Y es una perspectiva muy limitada de lo que es en la vida cristiana. Tiene que ver con Dios y yo y su pueblo que también ha salvado y cómo todos estamos creciendo para servir y seguir al Señor. El caso de la primera familia que les contaba, empezamos un poco lento, pero fuimos creciendo, nos seguimos reuniendo, adorando. La esposa, la hermana, tiene su familia ahí en Guadalupe, cerquita, y ella después empezó a testificar a su familia. Su familia no era creyente, y empezó a hablarles. Y su mamá, hace unos meses, nos acompañó en la iglesia para unas escuelitas con niños.
Ella no es creyente, ella no iba a la iglesia regularmente, pero la conocíamos un poquito. Y una hermana de la iglesia, no su hija, otra hermana, se acercó para hablarle. Le qué bueno que vino. Y iba a ayudar para repartir el refrigerio de los niños, todo esto. Hicieron un poco de amistad. Y luego esa señora la invitó a su casa a comer, a cenar, a pasar un tiempo juntos. Y la hermanita le testificaba de Jesús. Y ahora ella es creyente. Y ahora asisten muy regularmente a la iglesia. A veces no puede llegar, pero están allí con eso de crecer. Álvaro, el otro joven que les comentaba, como dije, es quizás el caso más sencillo, que es un hermano maduro, fuerte, sirve. En un sentido hay poco que hacer, aunque hay mucho que hacer en ambos, pero nos ayuda. Una relación sana, madura, que a veces personalmente es más bien por el cuidado que él tiene de mí, que yo tengo por él, y creo que él piensa lo mismo, pero nos ayuda a mantenernos en un deseo de ser transparentes con este hermano, pero con todos los demás hermanos. Y el hermano decía ahora, ¿verdad? Podemos tener dos tentaciones. Una es ser o querer mantener una fachada de una manera profesional ante todos, ¿verdad? Y si yo soy el pastor, hermano, claro, quiero leer la Biblia siempre. Y yo oro 3 horas seguidas, ¿verdad? En la mañana, antes de cualquier cosa. No siempre se puede. Pero si yo puedo confesarme con un hermano de la iglesia que entiende, que me escuche, que comprende las dificultades, necesidades, es un gran alivio. Y hermanos, yo sé que aquí hay algunos pastores, líderes jóvenes del seminario. La vida en el ministerio no es tan fácil, ¿verdad? Y a veces es más pesado cuando tenemos exigencias y autolimitamos la carga del ministerio. Necesitamos tener estas relaciones porque no solamente estamos ayudando a otros, estamos dejando que otros nos ayuden. No solamente en delegar responsabilidades, pero en involucrarse en nuestras vidas y el cuidado personal. Esta última hermanita que les contaba, muchos problemas, muchas dificultades en su vida, el Señor está obrando en ella. Es complicado, quizás es de los 3 casos que quería compartirles, el más difícil por su contexto, porque no hay tanto favorable en ella, pero lo que para mí ha sido de mucha bendición es ver cómo la palabra de Dios empezó a producir frutos más tangibles en ella, en su carácter, en su reacción, en su manera de pensar o de ver las cosas. Una de las charlas que tenía con ella, generalmente tendía a todo lo que pasaba en su familia a buscar a agentes externos como la causa de lo malo, ¿verdad? Pues el esposo, los hijos mismos, la tele y pues cada uno ponía su parte, ¿verdad? Pero cuando hablaba con ella y con su esposo que allí estaba, decía, usted puede entender que hay un problema con su esposo, uno con sus hijos, uno con la influencia de afuera. Dije, ¿dónde más cree que hay un problema que afecta a su familia? Y estábamos leyendo Romanos, yo creo. Y después de haber leído Romanos era más fácil, ¿verdad? Y dijo, pues conmigo, yo tengo un problema con el pecado. Y hermanos, lo que quería decirnos con esto es que podemos encontrar en la palabra de Dios, cuando la hacemos presente en estas relaciones, la manera más sencilla pero más poderosa de impactar otras vidas. Porque una tendencia sería que, bueno, si no es un estudio, no es un programa formal, pues vamos a juntarnos y a ver qué
a ver qué nos decimos, a ver qué nos contamos. Una buena historia. El compañerismo informal no es malo y hablar de ciertas cosas no está mal. Diversión, viajes, lo que sea, el trabajo. Pero quizás el otro riesgo de no verlo como algo tan formal es que sea tan liviano que entonces nos juntamos para pasarlo bien, pero no estamos formando esta relación que por el Evangelio tenemos, ¿verdad? Porque finalmente la relación se basa en que mis hermanos, estos hermanitos y yo, somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para seguir a Jesús y para ser más conforme a la imagen del Hijo de Dios. Estos casos, hermanos, son con los cuales yo he podido trabajar con esta intención de ayudar a otros y de ser ayudado en la vida personal, en el cuidado, en el andar como creyentes. Y son 3 casos diferentes de una familia muy unida, muy sólida, que fueron creciendo o que han ido creciendo y van madurándose al punto de intentar de testificar directamente a su familia, con otro hermano que crece y va madurando y ya sirve y ya hace, pero personalmente a mí me ayuda y me hace mucho bien poder compartir con alguien de una manera constante el cuidado de mi vida. Y con otra hermana con grandes dificultades, un contexto muy duro, muy adverso, pero saber que en todos los casos la palabra de Dios está produciendo un fruto. Y nuestro deseo debe ser no solamente ver frutos inmediatos y grandes y drásticos, ¿verdad? Sino que podamos ver cómo la palabra de Dios va cambiando nuestras vidas de una manera paulatina, pero que va cambiando, que va girando. Y una manera de entenderlo para mí fue cuando un pastor me dijo que la vida cristiana es una carrera, pero no de velocidad, sino de resistencia. Y en esta perspectiva de hacer discípulos y ser discípulos, es que mira, no importa cuán rápido corras, es que estés corriendo. Y no sirve si tú llegas primero a la meta, es que estés llevando a otros contigo, como jalándolos, arrastrándolos contigo para llegar a la meta de ser como Jesús. Y es difícil, como decía antes, hermanos, pero poder mantener este modelo, esta perspectiva, nos ayuda a apreciar, me parece, y exaltar, uno, el poder de la palabra de Dios entre nosotros, saber que es el único medio por el cual podremos entender de su gracia y Él opera en nosotros, que no será por mi manera de enseñar o mis palabras convincentes o rebuscadas o refinadas, sino por lo que Dios nos ha dicho y es claro y es sencillo, pero es su poder. Y otra, el que pertenecemos a una comunidad de creyentes que mantenemos o pasamos por luchas muy similares y en ambos casos por la misericordia que hemos recibido podemos ayudar también a otros. Entonces yo quisiera animarles mucho a que consideren cómo hacerlo. Como decía hermano José hace un momento, venimos de 2 iglesias un poco distintas. Él de una iglesia que no tuvo pastor por un tiempo, y yo en una iglesia en la que ha habido pastores y buenos pastores por mucho tiempo. Y en ambos casos lo que encontramos es que a veces es difícil que buenos hermanos estén cumpliendo cabalmente el llamado que Dios nos ha hecho de ser discípulos y hacer discípulos. Pero nuestra parte como pastores, como líderes en las iglesias, es estarnos animando constantemente y buscar las oportunidades de enseñarles, no solamente por la teoría, pero por la práctica, la importancia de seguir a Jesús, de estar buscando su dirección, de estar buscando su guía para nosotros y de alcanzar o de llevar su misericordia, su gracia a otras personas. Otra cosa que nos ayuda a entender mucho de esto, como decía el hermano, es el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo vimos o cómo entendimos mejor esta manera de hacer evangelismo y discipulado? Esos jóvenes que van al fútbol con nosotros,
Un día estábamos en la noche con ellos, ya ahí jugamos, acabó el partido, ya era tarde, eran como las 10 de la noche. Dijimos, bueno, me tengo que ir porque mañana voy a trabajar temprano. Y un joven de la colonia se volteó y me dijo, hermano, ¿tú trabajas? Y yo dije, pues claro, no sé qué pensabas, ¿verdad? Pero esto no es de la nada, ¿verdad? Trabajamos y hacemos cosas. Y muchas veces las personas, incluso hermanos en la iglesia, piensan en líderes o en los cristianos como que es un tipo raro de gente que anda aquí en la tierra, ¿no? Con la Biblia bajo el brazo, camisa, corbata, pantalón, y no tienen problemas, no luchan con nada y siempre les va bien. Y la verdad es que no es cierto. Y cuando podemos pasar ese tiempo con ellos, con creyentes o no creyentes, hacemos que sea entendible y que sea relevante para ellos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y que también desea hacer con ellos. Yo solo quería leer un versículo hace un momento que ha sido muy valioso para mí y lo hemos leído en la iglesia en algunas ocasiones a propósito. Es Hebreos 4:15, que nos cuenta que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto mismo, hermanos, que Jesús experimentó por nosotros para comprendernos y consolarnos, es lo que nosotros podemos hacer con otros hermanos. Decirles, mira, así como tú luchas, yo lucho, ¿sabes? Y como yo luché, también Jesús luchaba con cansancio, hambre, sueño, pero la gloria de Dios era lo más importante en su vida. Y yo deseo que la gloria de Dios sea lo más importante en mi vida, pero que también sea lo más importante en tu vida. Así que algunas experiencias, hermanos, de diferentes casos, pero en cada uno de ellos creo que la Biblia nos ha ayudado a poder entender la importancia de estarla compartiendo y de estar mostrándonos cómo es poderosa y cómo es aún viva y eficaz en nuestras vidas de pecadores bien perdidos, y en cualquier contexto que estemos, Él está obrando, mostrándonos su poder y su gracia en nuestras vidas. Gracias.